Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más humanas y transformadoras de los textos bíblicos, la caída y la restauración del apóstol Pedro. Sí, es que los documentos que tenemos nos permiten hacer una especie de radiografía espiritual. Exacto. No se trata solo de contar qué pasó esa noche, sino de entender la anatomía de un fracaso y, más importante, el proceso tan detallado de la reconstrucción. Es que es una historia fascinante porque, fíjate, Pedro no cae por ser un traidor, no es como Judas. No, para nada. Su caída es mucho más sutil y por eso yo creo más universal. Cae por un exceso de confianza en sí mismo, por creerse más fuerte de lo que era. Por creerse la excepción a la regla. Justamente. Entonces, los textos nos muestran el perfil de alguien propenso a caer, y luego el camino, paso a paso, que la gracia traza para reconstruirlo. Perfecto. Entonces, dividiremos nuestro análisis en dos partes. Primero, el perfil del candidato a la caída. ¿Qué factores, internos y externos, llevaron a Pedro a negar a Jesús? Y segundo, el proceso de restauración, que es un camino de múltiples etapas. Así es. Comencemos entonces por el principio. ¿Qué lleva a una persona tan comprometida, tan vehemente, a ese punto de quiebre? Todo empieza en la última cena, con una declaración que, bueno, en la superficie parece admirable. La famosa frase. Sí. Pedro le dice a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, aún a la cárcel y a la muerte. Suena a lealtad pura, ¿no? Claro, es lo que uno esperaría del líder del grupo, pero los textos sugieren que ahí mismo está la raíz del problema. No es que mintiera, su intención era sincera, pero era un diagnóstico completamente equivocado de su propia fuerza. Ahí está el punto. Es la autoconfianza. Y se pone peor. En los evangelios de Marcos y Mateo, él añade un detalle que es, revelador. ¿Cuál? Aunque todos se escandalicen, yo no. La comparación. El yo soy más fuerte que los demás. Ahí está, justo ahí. En ese momento, su confianza deja de estar en Jesús y pasa a estar depositada enteramente en su propia lealtad. O sea que el problema no es que amara poco a Jesús, sino que confiaba demasiado en su propia capacidad de amar. Precisamente. Y la respuesta de Jesús es increíble. No lo regaña, no lo humilla, le da un diagnóstico casi clínico. Simón, Satañazos ha pedido para zarandearos como a trigo. Exacto. Y fíjate lo que viene después, que es la clave de todo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Es importantísimo. Jesús no ora para que no caiga, no. Ora para que, después de la caída, su fe no se apague del todo. O sea, la prueba se permite para revelar lo que hay en el corazón, para purgar esa autoconfianza. Y la oración de Jesús es como la red de seguridad que Pedro ni sabía que necesitaba. Es la red de seguridad. Y esto conecta con otro rasgo de Pedro que vemos en los textos. Era por momentos no enseñable. Cierto, no es la primera vez que corrige a Jesús. Para nada. Lo vemos en Mateo 16, cuando Jesús anuncia su muerte y Pedro se lo lleva aparte para, imagínate, reprenderlo. Le dice algo como, de ninguna manera te acontezca esto. O cuando se niega a que le lave los pies. Su patrón es exigir entender antes de obedecer. Cree que su lógica le da derecho a vetar el plan. Entendido. Entonces el cuadro interno es exceso de confianza y una resistencia a someter su propio entendimiento. Pero no es solo eso, los textos también señalan el contexto. Claro, los factores externos. Cosas muy humanas. Por ejemplo, el cansancio, el agotamiento físico. Sí, la escena en Getsemaní es fundamental para entender la caída. Jesús les pide que velen con él en su peor momento. Y los encuentra durmiendo. 3 veces. 3 veces. Y la frase de Jesús es clave. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, que no es una excusa. No, para nada. Es un principio universal. El agotamiento extremo reduce tu capacidad de resistencia. No es pecado estar cansado, pero sí es un factor de riesgo altísimo. Y junto al cansancio, la soledad. En el patio donde niega a Jesús está rodeado de gente, pero espiritualmente está solo. Completamente solo. El grupo se ha dispersado. La soledad peligrosa no es la ausencia de gente, es la ausencia de acompañamiento fiel. Claro, ha perdido su sistema de apoyo. Y ese aislamiento magnifica la presión social. Una simple pregunta de una criada, que en otras circunstancias no sería nada, se convierte en una amenaza insostenible.
Entonces tenemos a un Pedro agotado, aislado, vulnerable. Y es ahí donde empieza la negación, que no es un solo acto, ¿verdad? Es una escalada, Exacto. es una caída por etapas. La primera negación es casi una evasión. No sé, ni entiendo lo que dices. Intenta salirse por la tangente. Pero esa primera concesión ya rompe una barrera. La segunda negación ya es más firme. La tercera, dicen los textos, ya incluye maldiciones y juramentos. Cada paso hacia abajo hace más fácil el siguiente. Así es. Las grandes caídas morales raramente son un salto al vacío. Son la culminación de pequeñas rendiciones. Y justo en ese momento canta el gallo. La caída es total. Pero, como decíamos, la historia no termina ahí. De hecho, la restauración ya había comenzado. Ahí está el giro más importante. El primer paso de la restauración es invisible y precede a la caída. La intercesión de Jesús. Yo he rogado por ti. La gracia se adelanta al fracaso. Siempre. La capacidad de Pedro para volver no depende de su fuerza de voluntad, que ya vimos que era nula, sino de esa oración previa que actúa como un ancla. Luego de eso invisible, viene la primera reacción visible de Pedro. Oye el gallo, sus miradas se cruzan con las de Jesús, y el texto dice que lloró amargamente. Y aquí los documentos hacen una distinción crucial entre el llanto de Pedro, la contrición y el remordimiento de Judas. ¿Que parecen lo mismo? Pero son opuestos. Totalmente opuestos. El apóstol Pablo lo llama la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Mícanos eso. La tristeza de Pedro, la contrición, nace al recordar la palabra de Jesús y sentir su mirada, que es de amor, no de condena. Es un dolor que sana, que busca reconciliación. ¿Y la de Judas? La de Judas es la tristeza del mundo. Es una culpa estéril. Se enfoca en sí mismo, en su error, en su vergüenza. Es un dolor que se encierra y conduce a la desesperación. La dirección de la mirada en el momento del dolor lo es todo. Exacto. Pedro llora y corre hacia la posibilidad de la gracia. Judas se lamenta y corre hacia la horca. El proceso de restauración sigue con pasos muy concretos. Me llama la atención el análisis del pasaje de Juan 21 cuando Pedro dice, voy a pescar. Sí, eso es clave. Lo interpretan como una regresión. En su confusión y vergüenza vuelve a lo que conocía, a su vida de antes. Un intento de volver a la normalidad. Pero Jesús lo va a buscar justo ahí, en el escenario de su vida pasada, para rescatarlo. Y el detalle de la escena es increíble. Jesús les prepara el desayuno en un fuego de brasas. Según las notas, esa palabra griega antraquia solo aparece en otro lugar. En el patio del sumo sacerdote, donde Pedro se calentaba junto a un fuego de brasas, mientras negaba a Jesús. No puede ser una coincidencia. ¿No lo es? Jesús recrea la escena del crimen, por así decirlo, no para avergonzarlo, sino para sanarlo. Trae el trauma a la luz para llenarlo de un nuevo significado. Es una sanación psicológica y espiritual de una profundidad asombrosa. Y junto a ese fuego viene la conversación. Las 3 preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 3 preguntas para sanar 3 negaciones. Es una corrección llena de gracia. Totalmente. Y lo más importante es lo que sigue a cada respuesta afirmativa de Pedro. Jesús no solo dice, estás perdonado. Le da una misión renovada. Apacienta mis ovejas. Exacto. La restauración no es solo absolución, es una nueva comisión para el futuro. Le está diciendo, tu fracaso no te descalifica. Al contrario, te va a hacer un mejor pastor. Su herida se convierte en su credencial. Justamente. Parecería que ahí todo está completo. Pero hay un último ajuste, ¿no? Pedro se distrae, ve a Juan y pregunta, Señor, ¿y qué de este? El viejo hábito de compararse. Es tan humano. Y la respuesta de Jesús es el sello final. ¿Qué a ti? Tú. Sígueme. En otras palabras, enfócate en tu propio camino. Tu restauración es entre tú y yo. Deja de mirar a los lados. La sanidad completa requiere dejar de compararse. Entonces tenemos un proceso personal completísimo, pero falta un último paso, uno que los saca de la esfera privada. Sí, falta el poder para la misión. El Pedro restaurado sigue siendo un Pedro que opera con sus propias fuerzas, aunque ahora estén humilladas. Necesita esperar la unción del Espíritu Santo. La orden en el libro de los Hechos es clara, no se vayan de Jerusalén, esperen.
y Pentecostés es lo que lo transforma. Pentecostés transforma a este hombre sanado en un apóstol imparable. Es el poder de lo alto lo que sella la restauración y le da su propósito final. Increíble. Hemos recorrido entonces la anatomía de una caída por autoconfianza y un proceso de restauración basado enteramente en la gracia. Es que el fracaso no solo no lo descalifica, sino que, una vez redimido, lo capacita de una forma nueva. Ese es el punto más fascinante, claro. Recordemos la orden. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Su ministerio futuro dependía de su caída y su regreso. La experiencia de su fragilidad lo hace un líder más compasivo. Su mayor vergüenza se convierte en el fundamento de su ministerio. Nos enseña que Dios no busca seguidores invencibles, sino corazones rendidos que saben que dependen de Él. Para cerrar, me quedo con la comparación inevitable entre Pedro y Judas. Ambos fallaron de manera catastrófica. La misma noche. Pero sus finales no pudieron ser más distintos. Y la pregunta que queda resonando, la que estos textos nos dejan, es esa. Cuando fallamos, ¿hacia dónde miramos? ¿Hacia adentro a nuestra culpa, como Judas? O somos capaces, como Pedro, de levantar la vista, incluso con vergüenza, para buscar la mirada de aquel que ofrece gracia. Los textos sugieren que la dirección de esa mirada es lo que define si una caída es un final, o el comienzo de la más profunda de las restauraciones.